aquel es, y le señala y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de alguno o de hombre alguno. En otras palabras, yo no estoy basando mis aseveraciones de que yo soy el Mesías y el Hijo de Dios. Yo no me baso en el testimonio ni siquiera del de Juan, tan grande como él era. Pero lo menciono de modo que podáis ser salvos. Podáis ser salvos. Juan fue enviado como un acto compasivo de Dios. Antes de que Cristo viniera en persona y obrase grandes milagros, Él envió un hombre, Dios envió un hombre, el último de los profetas, Juan el Bautista. Y tal vez, con su toque humano, tal vez eso iba a ser útil a las personas para escuchar y creer. Esa es la explicación aquí. Estas cosas os digo para que seáis salvos. Él era una antorcha que ardía, versículo 35, que ardía y alumbraba. Él era único, inusual. Ardía, alumbraba, tenía gran influencia y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Incluso los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos. Pero en cuanto Juan comenzó a hablar respecto de que el Mesías había venido, de que Cristo el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, había venido, inmediatamente dejaron a Juan. Ya no querían escuchar al respecto del Mesías, ya no querían escuchar al respecto de él, al respecto de que ellos tienen que arrepentirse delante de Dios y que tienen que reconciliarse con él, con Cristo, y que tenían que depender del Mesías cuando él viniese. Ellos no querían escuchar nada de eso. Decían, somos un pueblo especial, ya estamos reconciliados con Dios, ya tenemos un estatus ante la presencia de Dios. Y en el versículo 36, Cristo dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras y el testimonio del Padre se dividen en dos. Las obras de Cristo, sus milagros, y las profecías en el Antiguo Testamento. Esas son las que testifican. Mira cómo está aquí en el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Estas palabras de Cristo, estos grandes milagros de Cristo, el poder sobre la naturaleza que tenía, él podía calmar el mar, y podía también hacer que se hiciera una gran pesca de peces, y caminó sobre el agua, reconstruía cuerpos, sanaba. Los miembros que estaban secos los reconstruía, si había huesos rotos los reconstruía, si se había perdido la vista él se las devolvía. Ojos que no veían, él podía sanar todo ello, podía regenerar todo ello, renovar todo ello. Los milagros de Cristo son maravillosos, simplemente con una palabra o tocándoles. Y los milagros morales también, cuando arrojaba demonios sucios. Todas esas cosas él las hizo. Y entonces venían las multitudes, y entonces esas multitudes veían los milagros y veían las cosas de cerca, pero endurecían sus corazones. ¿Y qué dice Cristo? Las obras que yo hago dan testimonio que el Padre me ha enviado. Ese es el respaldo del Padre. Ellos nunca habían visto nada así. Eso era mucho más grande que cualquier otro milagro que se le hubiera dado a los profetas de antaño. Y versículo 37. El segundo testimonio, o sea, la segunda especie de testimonio del Padre dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y después una frase extraña. Y esto me intriga. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Y eso es cierto? ¿No habían escuchado la voz de Dios? ¿No habían visto ninguna apariencia de Dios aparte de lo que habían visto en Cristo? Pero el Señor no está hablando respecto de eso. En el contexto del pasaje, lo que Él está queriendo decir es que ellos nunca habían visto a Dios en las Escrituras.
Ellos nunca lo habían visto. Habían leído las escrituras, pero no lo entendían. No entendían las escrituras, no entendían nada. Él estaba hablando de eso. Vamos a leerlo otra vez desde el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Está hablando de la palabra. Nunca habéis oído su voz en ningún momento. Y está hablando de cuando ellos leían la escritura del Antiguo Testamento. Ellos en realidad no habían escuchado la voz de Dios. No habían entendido lo suficiente. Nunca habían comprendido lo que Dios estaba diciendo. Un ejemplo, en un momento se los diré. Ni habían visto su aspecto, y claro que no de forma literal, pero incluso cuando leían la escritura, no habían visto lo que podríamos llamar la forma de Dios. Es decir, que es un Dios santo, un Dios de gran misericordia, un Dios dispuesto a perdonar y a tener reconciliación. La forma de Dios es demasiado santo como para recibirles, cuando ellos nunca habían buscado perdón de pecados, de lo más profundo de su corazón. Sinceramente nunca lo habían buscado y nunca habían recibido nueva vida de Él. Nunca habían visto la forma del mensaje. No entendían las cosas, no entendían qué representaban las cosas. Eran expertos, de hecho, en la ley. Esos escribas, esos abogados, esos estudiantes de antaño, ellos podían debatir cuál era el mandamiento más importante en su opinión. Ellos podían debatir muchas cosas, sabían la historia y la geografía del Antiguo Testamento y muchas otras cosas sabían, pero nunca entendieron quién era Dios. No sabían cómo era Dios, cómo Él redimía, qué es lo que Él haría, el significado de las profecías. Ellos no veían estas cosas, no comprendían esas cosas. Y entonces Él avanza, versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Aquí está su palabra. El mensaje de la palabra no estaba en ellos, no estaba en sus almas, no lo veían, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Esa es la prueba. Iba a ser imposible que ellos no se dieran cuenta de que Cristo era Dios, el Mesías. Era imposible si ellos hubieran entendido el Antiguo Testamento. Si ellos de verdad hubieran visto todos los tipos y sombras y las promesas de Cristo y las profecías. Y hubieran dicho, oh, wow, y hubieran creído todo ello, pues inmediatamente hubieran sabido que era Cristo, o lo hubieran reconocido, hubiera sido inevitable. Pero la prueba que ellos no habían entendido nada estaba aquí, porque no recibisteis al Hijo, no le conocisteis cuando Él vino. Y dice, porque a quien Él envió, vosotros no creísteis. Versículo 38 al final. Y ahora 39. Escudriñad las escrituras, le dice en este discurso largo a los líderes religiosos de Jerusalén. Escudriñad las escrituras. Estaban ahí. Y hay un debate de si esto lo tenemos que entender como una instrucción o una orden, o simplemente como una observación. Porque constantemente estáis escudriñando las escrituras. Y entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí. Aquí en español se hace algo imperativo, escudriñad las escrituras, y yo creo que eso es correcto, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ustedes leen al respecto de la ley y las ceremonias, y cómo a través de Moisés grandes privilegios fueron recibidos, y vosotros pensáis que debido a que eso sucedió, esa era una señal de la aprobación que tenía Dios de vosotros. Nunca habéis comprendido que esa ley fue dada para humillaros, para haceros ver que sois pecadores ante la presencia de Dios y que necesitáis salvación y perdón de Dios, lo cual sería asegurado por el Mesías. Vosotros nunca habéis visto eso, vosotros habéis obtenido las conclusiones erróneas. Y les dice entonces Cristo, escudriñad las escrituras, porque ustedes piensan que tienen vida eterna, pero tienen un error, están confundidos. Y dice aquí, versículo 39, porque ellas pensáis que tenéis vida eterna. Versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y después el Señor cambia un poquito aquí lo que está diciendo,
del versículo 42 en adelante, y explica por qué ciertas cosas. Y no lo tengo que explicar mucho, pero explica por qué ellos tienen tan grande prejuicio y por qué sus corazones son tan duros y son tan incrédulos. Pero bueno, por lo pronto voy a leer el versículo 45. No penséis que voy o que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. De muchas formas escribió él. Y les voy a dar un ejemplo. Voy a ir al Salmo 14, uno entre tantos, un salmo de David, donde dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es un enunciado universal. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, los judíos y los gentiles. Y claro que había gente salva, entre los judíos en particular. Pero en general, todos se habían desviado, toda la raza humana. A una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es un enunciado del salmista David. Y tal vez el Señor Jesucristo le dijo a los líderes judíos, ¿acaso nunca habéis leído eso? ¿Nunca habéis leído eso? Y exactamente se dice lo mismo en el Salmo 53. Es exactamente igual, las mismas palabras. Y después Isaías 53. Y esto lo leemos frecuentemente. Isaías 53, versículo 5, hermosísimo versículo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Aquí tenemos a Isaías predicando a los judíos. Estaba hablándoles del siervo que sufriría del Señor el Mesías, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Tal vez alguien hubiera preguntado, pues porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, versículo 6, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo se pueden leer estas cosas? Tal vez el Señor les dijo a esos líderes judíos y no darse uno cuenta, no, y decir, no, los judíos no son un pueblo privilegiado, porque ya piensan que tienen reconciliación con Dios. La enseñanza de la escritura por todas partes, y simplemente les di un par de ejemplos. La enseñanza de la escritura es que somos una raza caída, estamos apartados de Dios, y todos judíos y gentiles necesitamos la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Y eso vendría a través del Mesías. Y claro, en la carta de Pablo a los romanos, él aplica estas cosas claramente. Y voy a leer una porción en Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y después, Pablo, en estos versículos, cita cuatro salmos y un pasaje de Isaías. Es un pasaje maravilloso. Cita todas estas porciones bíblicas. Y entonces después escribe aquí, versículo 12, aquí en Romanos 3. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el apóstol Pablo después me muestra cómo el Antiguo Testamento enseña claramente la necesidad que tiene toda persona para que podamos tener salvación individual, la cual tiene que ser comprada por Cristo el Salvador en su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario. Y voy de vuelta a Juan 5 y la referencia que se hace de Moisés en el versículo 43.
Hay uno que os acusa a Moisés, versículo 45 más bien, en quien tenéis vuestra esperanza. Y en Deuteronomio 29 se narra que Moisés habló con las personas antes de morir y les dijo, bueno, ustedes no entienden y nunca han entendido. Tienen que tener perdón personal, tienen que tener un cambio personal, una nueva vida personal. Tienen que ser salvos y tienen que tener circuncisión, pero del corazón. Y después en los libros de Moisés hay muchas referencias a Cristo. Podría llevarles a primera a los Corintios, capítulo 10, donde el apóstol Pablo, en una larga lista de cosas, da muchos ejemplos de cómo Cristo es mencionado en los libros de Moisés y en el Antiguo Testamento. Sorprendente que hoy en día, incluso entre creyentes bíblicos, frecuentemente muchos de estos tipos de Cristo son rechazados. Y cuán frecuentemente he leído yo en libros de personas que son creyentes sinceros y comentaristas cuando dicen que José no es un tipo de Cristo. Sorprendente. Cómo incluso entre buenas personas, entre buenos creyentes que creen la escritura, y ellos niegan algunas de las grandes ilustraciones y tipos del Antiguo Testamento. Todo eso lo dejan de lado, pero eso es otro tema. Es algo lamentable. Y tengo que terminar. Queridos amigos, versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, es decir, los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y entonces hoy hemos estudiado, hemos visto el principio de la vida, vida de los muertos, de entre los muertos, la resurrección espiritual, cuando somos convertidos a Dios. Y eso será así, habrá conversiones a través de la época del Evangelio. ¿Cómo? Escuchando con entendimiento y creyendo y arrepintiéndonos y rindiéndonos a Cristo. Eso, entonces recibimos vida de Dios. Pasamos de forma espiritual de muerte a vida. Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos las marcas de la gracia y podemos orar. Nuestros pecados son perdonados y somos ciudadanos del cielo. Y tenemos capacidades espirituales y podemos comprender y podemos escuchar la palabra de Dios y entenderla. Podemos orar a Dios y nuestro corazón es sensible, se llena de amor por Dios y nuestra conciencia cobra vida. Y entonces ya caminamos con Él. Después hay una segunda resurrección. Cuando Cristo vuelva, tal vez en nuestra vida misma, tal vez después de que vivamos, tal vez después de que nuestros cuerpos estén en la tumba y nuestra alma con Cristo en el paraíso, escucharemos su palabra de orden y todos aquellos que recibieron vida saldrán en la resurrección de vida. Y aquellos que están perdidos también tendrán resurrección, pero será para prepararlos al castigo eterno y la pérdida de la tragedia eterna, queridos amigos. Y también vimos la forma en que Cristo tenía de verificar que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Hijo del hombre. Eso viene también del libro de Daniel. Y el Mesías, los judíos entendían todo eso, y Él es el Hijo de Dios. Y Él, primordialmente a través del testimonio del Padre, que opera a través de sus obras, es lo que le autentificaba, principalmente así, a través de las escrituras que predecían y profetizaban que Él vendría y hablaban de Él de muchas formas, diciéndonos cuándo vendría, cómo vendría, qué haría. Así que estas cosas están en este largo discurso de Cristo que le dio a los líderes judíos y les reta. Nunca habían entendido la palabra de Dios. Escuchas la voz de Cristo, entiendes su obra como redentor. Entonces te arrepientes de tu pecado y crees completamente en Él y te rindes a Él. Y por el poder del Espíritu, entonces entiendes. Y ya no serás uno de aquellos de quienes se puede decir que no entendía nada de esto, sino que más bien tu vida cobra vida. Y entiendes la palabra y la comprendes y la conoces. Podríamos haber estudiado muchas otras cosas, pero ese es mi resumen para ayudarnos para ver el significado de este grande discurso en Jerusalén.